Bueno, buenas tardes a todos y todas los que están presentes. Yo les voy a hablar sobre el manejo óptimo para un auto de alto rendimiento, en particular para un Fórmula 1. Y para partir con una breve introducción, quisiera mostrarles esto que es los tiempos de la clasificación del último Gran Premio de España que se corrió este año. Y los invito a darse cuenta de que los tiempos de los dos primeros difieren en un par de centésimas de segundo. O sea, eso contextualiza el nivel de competencia que hay en este tipo de deporte. Pero a pesar de que yo creo que, espero que todos los que estamos aquí conocemos los autos Fórmula 1, pero ¿qué factores influyen en su desempeño? Uno podría pensar intuitivamente en el motor o en la unidad de potencia, también en la aerodinámica que tiene la máquina. Pero uno de los factores más importantes son los neumáticos. ¿Por qué? Porque los neumáticos son el contacto que tiene el vehículo con el suelo. O sea, son los encargados de transformar toda la potencia que genera el motor y transformarla en un movimiento, eh, en movimiento, ¿cierto? Eh, Ahora, brevemente, ¿cómo funciona un neumático? Un neumático tiene esto que está resaltado en rojo acá a la derecha, se llama parche de contacto. Y el parche de contacto es el lugar que está realmente en contacto con el pavimento, porque obviamente no todo el neumático está en todo momento en contacto con el asfalto. Y ahí es donde se generan estas fuerzas que hacen que el auto finalmente se mueva. Y esto se da por un fenómeno que tiene el caucho vulcanizado, los neumáticos se hacen de caucho vulcanizado, que es que al tomar cierta temperatura o estar dentro de cierto rango de temperatura, se vuelve como pegajoso al estar en contacto con el asfalto. Y esto hace que literalmente el neumático se pegue al asfalto, así como si fuera una cinta adhesiva, entre comillas. eh, y lógicamente al momento de retirarse, porque el neumático va rodando, parte del neumático, parte de este caucho que se transformó en pegamento, eh, queda en la pista. Y eso implica que entonces el neumático se va gastando a medida que se va ocupando. Este efecto de pegarse es súper acentuado en los neumáticos, sobre todo en los de competición. Por eso pongo esta imagen acá arriba a la izquierda que demuestra cómo un neumático se adhiere tanto al suelo que parece que estuviera realmente pegado. Este es un cuadro de un auto de drag empezando o empezando a acelerar. Entonces, la fricción que genera un neumático va a ser proporcional, digamos, a la cantidad de caucho que éste deja en la pista. Y la cantidad de caucho que deja en pista, como va a ser caucho removido del neumático, es lo que se conoce como desgaste y se le caracteriza con la letra W. Y se mide generalmente en milímetros de Parece que material perdimos a removido desde... Guillermo, o soy yo. ¿Aló? Cuéntenme. No, Guillermo sigue hablando. ¿Sí? ¿Me escucha, profe? Si te escucha, Guillermo, continúa. Ah, ya. La cantidad de caucho que deja en pista un neumático es lo que se conoce como el desgaste, se caracteriza con la letra W y se mide en milímetros de material que son removidos desde la superficie del neumático. Ahora, como les comentaba, los neumáticos, esto es empírico, tienen una ventana de temperatura en la que su funcionamiento es óptimo y por lo tanto su fricción llega a ser máxima en contacto con el asfalto. Ahora, el desgaste es dependiente de la temperatura y podemos observar acá en la imagen de la derecha que eh, mientras la temperatura va cambiando, el desgaste presenta una zona en la que es mínimo. Y si nos damos cuenta y comparamos aquí más o menos, eh, que el rango de temperatura óptima de funcionamiento de un neumático está relacionado con el rango en el que el desgaste va a ser mínimo. Eh, para poner nuevamente en contexto esto que les estoy diciendo, les muestro acá abajo un neumático de Fórmula 1 usado, que se ve cuánto realmente se desgasta en una carrera.
Ahora, ¿cuál es la importancia de tener en consideración el desgaste de un neumático para un auto de la Fórmula 1? Es la estrategia. La estrategia juega un rol fundamental en estas carreras. Entonces, mientras más datos puedan recoger los equipos de Fórmula 1 sobre estas materias, teniendo en consideración lo que se pelea en estas competiciones, eh, el tener una estrategia adecuada puede significar el ganar o perder una carrera al final. Luego pasamos a lo que realmente nos importa. Queremos en este trabajo encontrar la temperatura óptima de operación para el neumático trasero izquierdo de un auto de Fórmula 1 en el circuito de España-Cataluña, que es el que se ve a la derecha, y que minimice el desgaste dentro del rango óptimo de desempeño. Y además probar la viabilidad y efectividad del modelo en carreras de sim racing, que son carreras de simulación, porque no hay, digamos, acceso a un auto de Fórmula 1. La metodología y el modelo que se propuso fue un modelo termodinámico que representa el desgaste en milímetros, eh, y eso se adosa con un problema de optimización que es para minimizar el desgaste manteniendo temperatura de rangos factibles y óptimos. Eh, Aquí me gustaría hacer un paréntesis. Los pilotos de Fórmula 1 están entrenados para mantener o para gestionar los aspectos del auto mientras están conduciendo. Ellos tienen años y años de experiencia y de entrenamiento, entonces pueden hacer cambios muy mínimos en su estilo de conducción que generan cambios físicos en el vehículo. La metodología se basa en lo siguiente. Primero necesitamos valores de entrada para la velocidad y la temperatura de los neumáticos. Con esto se hace una simulación de escenarios para no supeditarnos los datos de entrada. Con estos escenarios se, se extrae un rango de temperaturas que es un rango factible de temperaturas, o sea, un rango en el que el neumático sí se puede desempeñar. Por ejemplo, un auto cuando acelera, los neumáticos se calientan y eso tiene que ser así. Con esto pasamos a emplear el modelo termodinámico que les comentaba y con el problema de optimización que se adosa a este modelo termodinámico, y con eso encontramos temperaturas óptimas que nos aseguran el mínimo desgaste. Para encontrar los valores de entradas de BIT, como no hay acceso a datos reales de la Fórmula 1, son datos sensibles, porque en esto se basan sus estrategias, entonces no es llegar a encontrarlo. Se recurrió al software de simulación de Fórmula 1 de Codemasters que permite extraer todos estos datos, y con ello se obtuvo los siguientes resultados. En la imagen de la izquierda vemos en línea roja la temperatura de los neumáticos de referencia, o sea, la primera que se obtuvo en el simulador. En la línea amarilla vemos la velocidad, y en la línea azul, que parece a priori que es una señal ruidosa, son las temperaturas óptimas. Se ve como una señal ruidosa principalmente por la capacidad que se disponía para realizar los cómputos. O sea, no, yo no podía asegurar una continuidad porque si no mi computador no daba. Y en la derecha vemos cómo el desgaste del neumático se reduce al eh, mantener los neumáticos a la temperatura óptima. Luego se hizo la prueba de viabilidad del modelo. En la izquierda vemos una prueba de desgaste. Esto corresponde a 17 vueltas sin cambiar neumáticos. La línea roja corresponde al tiempo eh, cuidando la temperatura de los neumáticos, o sea, manteniéndola más óptima, y en la temperatura azul, sin importar la temperatura de los neumáticos. Esto en la práctica es que en las aceleraciones tienen que ser más o menos violentas para resguardar la temperatura a la que se encuentran los neumáticos. Y en la izquierda hay una simulación de una carrera sin estrategia y con la estrategia de cuidar la temperatura de los neumáticos. En ambos vemos que los tiempos, si bien en principio son peleados o en principio sin ocupar la estrategia de temperatura son mejores, sobre el final se ve una diferencia clara de tiempo. Y el tiempo total también es significativo entre los dos. Bueno, esta estrategia se ha usado en la Fórmula 1. De hecho, en el Gran Premio de Italia de 2019, Ferrari ganó utilizando una estrategia de cuidar los neumáticos. Pero ahora estamos hablando de autos Fórmula 1, nadie tiene un Fórmula 1 en su casa. Pero este problema se podría extrapolar o se podría estudiar la factibilidad de poder implementarlo en problemas que sí son pertinentes
a lo que es la ingeniería chilena, eh, que es el problema de los neumáticos de los camiones mineros en Chile. Eh, Hace algunos años atrás, el director de Ultrasil, que es una consultora de neumáticos eh, de las mineras, decía que hay faenas que han reportado pérdidas de hasta 200 millones de dólares por paradas no programadas de sus camiones. Entonces, el estudiar la factibilidad de poder aplicar un modelo como este o similar a, a este problema de los neumáticos de los camiones mineros podría ser algo interesante. Y con eso yo finalizo la presentación, espero que les haya gustado. Estoy abierto a preguntas, comentarios.